Yo quiero que usted mire a la persona que tiene a su lado en esta mañana y le diga: usted es un heredero de bendición. Hijo, me baja un poquito los retornos, está muy alto aquí, no sé. Usted es un heredero de bendición. Quiere decir que le toca bendición. Y no estoy hablando de bendición. Hay bendiciones que no se ven, pero son más importantes que las bendiciones que sí se ven, porque las bendiciones que no se ven son las que crean las que se ven. Pero, ¿qué más bendición podemos nosotros tener en nuestras vidas que contar con la presencia del Señor en todo momento? No es lo mismo caminar solo que caminar ungido, que caminar bendecido. Por eso, quiero llevarte a esta parte de la Escritura en la cual el Señor nos entrega una palabra. Y está en la primera carta del apóstol Pedro a las iglesias, capítulo 3, verso 8 al 12. En lo que usted le busca, le voy a decir algo. Hace un tiempo atrás, una vez un hermano que se subió a predicar la palabra, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Todavía tiene eco esto. Me oigo muy alto. Le preguntó a la audiencia, a la congregación, les mandó buscar un versículo bíblico dentro de la Biblia y le dijo: busquemos, hermano, 1 Corintios 4:25, por ejemplo, por citar alguna. Y se levantó un hermano de la congregación en la atrás final y le dijo: pastor o hermano, Ujier, ese verso no está en la Biblia. ¿Cómo usted va a decir que no está en la Biblia? Primera de Corintios está en la Biblia. No, primera a los Corintios, primera carta a los Corintios sí está en la Biblia. Pero de Corintios no está en la Biblia. ¿Qué nos enseña esto? A respetar la palabra del Señor. A llamarla como es, a verla como es. Verdaderamente, no podemos decir primera carta de los Corintios. Es carta de Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Entonces esto refleja bendecir la palabra, refleja respeto por la palabra. Porque si algo sagrado tenemos en nuestras manos, nosotros, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ya todos estamos en primera carta del apóstol Pedro a las iglesias, capítulo 3, verso 8 al 12. Escuche esto. Escuche esto. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos y amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos, ¿a qué? A sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Padre, gracias por tu palabra y por la bendición que nos das en esta mañana de poder compartirla. Gracias porque somos herederos de bendición. Te bendecimos, Señor, en esta mañana y te damos toda gloria y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento en la presencia del Señor. Amado, esta palabra del apóstol Pedro a las iglesias no la escribió solamente para las iglesias de aquel momento. Es para las iglesias, para nosotros también. Esta palabra no ha caducado. Y como un resumen de su caminar con el Señor, al igual que, por ejemplo, Salomón pudo escribir Eclesiastés y darnos su apreciación al final de qué era lo que realmente era bueno para el hombre, Pedro dice: finalmente, ustedes deben trabajar en la unidad. No deben continuar dando mal por mal, maldición por bendición, maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y nos enseña como legado que esto es lo que le agradaría al Señor.
¿Y por qué yo digo que le agradaría al Señor? Porque no podemos olvidar, escuche bien, que Pedro estuvo cerca de Jesús. Que Pedro dormía cerca de Jesús. Que Pedro muchas veces comía junto a Jesús. Y que Pedro estaba incluso allí el día que se llevaron preso a Jesús. Si alguien conocía a Jesús, era Pedro. Pedro tenía no solo el conocimiento de lo que veía, sino de lo que el maestro le enseñaba también. Y estas son palabras que arrojarán en nuestra vida como iglesia, como unidad del cuerpo de Cristo, siempre bendición. Ahora, son palabras para todos aquellos que hemos decidido creer en el Evangelio, creer en una nueva vida, creer en algo mucho más excelente. Y eso lo valoramos. ¿Por qué debemos comportarnos de esta manera? Primero, porque este mundo, escuche bien, necesita de una u otra forma escuchar la palabra de Dios. Necesita escuchar algo diferente. Eso es lo primero. Y lo segundo, para que este mundo pueda creer esa palabra, también necesita ver algo diferente. ¿Cuántos familiares usted tiene? Yo los tengo. O amigos usted tiene. Yo los tengo. No se preocupe, no están matando a nadie. Están allí, están vivos. Se escuchan. ¿Cuántos familiares usted tiene? O tengo yo. Que no quieren saber del Evangelio porque en algún momento no fuimos buen testimonio para ellos. En algún momento algo sucedió en nuestras vidas. Hicimos, dijimos o actuamos de una forma que los dañó. O que les envió un mensaje muy diferente al mensaje que el cielo nos ha enviado a nosotros. Todos hemos sido en algún momento piedra de tropiezo. Todos. Por eso no basta solamente con conocernos la palabra, sino con vivir la palabra para que el mundo pueda ver lo que no puede ver desde afuera. Porque la gran mayoría de las personas, la única Biblia que van a leer es cuando tú estés parado frente a ellos. Te van a leer a ti, van a leer la Biblia a través de ti. Por eso nosotros como embajadores del reino de Dios tenemos una responsabilidad altísima de no dejar mal parado delante del hombre incircunciso a aquel que nos llamó para santidad. Reflejar su gloria, reflejar su carácter. Escuche bien, reflejar su amor. Reflejar la pasión. Cuando hablo de la pasión es su amor por el Evangelio, su amor por las almas. Reflejar eso va a definir en la vida de aquellos que no conocen la palabra del Señor que nosotros seamos portadores de su presencia. Que no puedan ver al mismo que veían antes, sino a alguien diferente. Y de eso se trata una nueva vida en Cristo, de una transformación en todas las áreas, alma, mente y cuerpo. ¿Qué mensajes como embajadores del reino estamos llevando? Si nosotros hablamos de amor, tenemos que mostrar amor. Ahora, ¿dónde el mundo puede ver que el Señor está en nosotros? En los primeros versos que te acabo de leer, Pedro nos habla del comportamiento que como iglesia, el comportamiento interno, tenemos que tener los unos a los otros. Y dice en el verso 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pedro está llamando a la unidad en el cuerpo de Cristo. Ahora, entienda esto, no es la unidad física. Porque la unidad física va a ser el reflejo de una unidad espiritual. Cuando todos estamos en el mismo espíritu, fusionamos en el mismo espíritu, con los mismos intereses, hermano, la unidad se va a sentir, se va a ver. Finalmente sean todos de un mismo sentir. La iglesia, para que sea efectiva, escuche, y usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Somos la iglesia. La iglesia, para que sea efectiva, necesita tener dos cosas. La primera, debe ser una iglesia unida y de un mismo sentir en el Señor. Donde hay división, nada avanza.
donde hay confrontación de pensamientos o de ideas, nada crece, nada se desarrolla. Por eso, un mismo sentir es el mismo deseo. Si nosotros ahora como iglesia deseamos o necesitamos construir un templo, pero si no contamos con la mayoría de los hermanos para eso, por lo menos desde una posición de aprobación, no podremos construir el templo. Si nosotros necesitamos encaminarnos en una dirección, pero unos quieren ir hacia el este y otros hacia el oeste, otros quieren ir al norte y otros al sur, no avanzamos como ministerio. Lo primero que tiene que lograr una iglesia para ser efectiva es la unidad en el espíritu. Y lo segundo, que no deja de ser importante porque sea lo segundo, es que debe de ser portadora de la presencia del Espíritu Santo. Escuche, sin ese nada sucede. Si no está la presencia del Espíritu Santo, lo cual crea bendición, no se abren las puertas, no se destruyen los muros, no se sana el enfermo, no es liberto el cautivo. Yo puedo intentarlo y desde mi capacidad humana, desde mi habilidad humana, yo pudiera hacer y usar, no sé, mi conocimiento, la sabiduría que pueda tener, lo que Dios me ha entregado a través de los años en diferentes estudios, en diferentes ministerios. Pero ¿de qué serviría la habilidad humana sin la presencia del Espíritu Santo? Podría orar por un enfermo, orar con denuedo, con palabras, con usar la mejor oración, y aún así la persona ni sentiría la presencia del Espíritu Santo. Porque somos portadores de su presencia. Somos efectivos cuando su presencia está en nosotros. Cuando no está, no se vista que no va. Por eso muchas personas han entrado al lugar equivocado, han entrado a territorios no asignados sin la presencia y han quedado ahí. Y han quedado ahí. Asegúrese, siempre que usted vaya a ir, que esa bendición de la presencia del Señor le acompañe. Por eso Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no me envíes. David lo decía, si tu presencia no está conmigo, mira, quítamelo todo, quítame la riqueza, quítame el palacio, quítame incluso la corona, pero no me quites tu presencia. El hombre de Dios que conoce el poder y conoce la importancia de la presencia de Dios, no lucha por cosas materiales, por cosas sin sentido, lucha por la presencia. Lucha por la presencia de Dios en su vida, para que ese constante mover de su presencia sea lo que determina no solo dónde va a estar hoy, sino dónde va a estar mañana. Por eso, herederos de bendición, así como le titulamos a este mensaje en esta mañana, es para que usted entienda de que Dios lo llamó a usted a heredar, a conquistar, a poseer, a avanzar, a destruir, a levantar, a edificar, a cortar de raíz. Pero todo eso necesita el ingrediente principal, que es la presencia de Dios en su vida. La presencia del Espíritu Santo en su vida. Esto usted lo tiene que entender, porque usted y yo fuimos escogidos por el Señor para alabanza de su gloria. ¿Y cómo puede ser Dios glorificado en nuestras vidas? Cuando la presencia del Señor está en nosotros, somos portadores de su presencia. Porque entonces le pone la mano al enfermo y sana, y las personas dicen, wow, mira lo que Dios hizo, y Dios es glorificado. Pero si usted le impone las manos al enfermo y no sucede nada, y allí no pasa nada y aquí no pasa nada, no van a glorificar a Dios. Por eso, portadores de su presencia somos. Esto no se trata, hermano, de lo que usted era, sino de lo que usted es ahora. Recuerde, nunca mira al pasado solamente para acordarse de dónde Dios lo sacó. Yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Usted sabe de dónde Dios lo sacó a usted. Hace 5 años, 1 año, 6 meses, 15, 20, 50 años atrás. Usted sabe de dónde Dios lo sacó. Y si Dios te sacó de un lugar, no es para regresar a ese lugar, porque se sobreentiende que si me sacó de allí es porque no es un buen lugar para mí. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Quién espera un fin malo para su vida? ¿Quién espera algo malo para su futuro? Nadie. Todos queremos ir de gloria en gloria, de bendición en bendición, ir de crecimiento en crecimiento. Todos queremos crecer. Todos queremos dejar el pasado bochornoso que nos acusaba, nos delataba y nos condenaba, para recibir lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman.
Para que cuando usted mire, ya ese Damián no existe. Ya ese Pedro no existe. Ya ese ángel no existe. Ahora existe una nueva criatura que no está conforme, no está hecha, no está formada por los pecados del pasado, sino por las bendiciones que el futuro glorioso de Dios le ha entregado. Ahora cuando miran, tienen que ver otra cosa. No lo que veían antes. No lo que veían antes. Ni usted ni yo, escuche bien, fuimos escogidos por Dios para perder el tiempo. Ni usted y yo fuimos escogidos por Dios para involucrarnos en chismes, para involucrarnos en discordias o en discusiones. Y a veces sucede. A veces entramos en discusiones, en discordias, en chisme. Porque usted y yo fuimos escogidos para la alabanza de su gloria. Las cosas viejas pasaron. Cuando esto no existe en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, hay unidad en el espíritu. Amaos los unos a los otros. No es amar más a uno que al otro. No es amar más a uno que al otro. Es amaos los unos a los otros. Primera carta de Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermano, ya el tiempo de pecar pasó. Ya el tiempo de hacer que nuestro entorno sea transformado. Al que le gusta continuar pecando, que se arrepienta. Que se arrepienta, porque no va a salvar su alma del castigo infernal. ¿Sabes cuál fue el primer pecado? No fue el de Adán. Fue el de Satanás. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Por orgullo. Si resumimos, lo que sucedió fue por orgullo. Pero no se fue solo, se llevó un montón de ángeles con él que cometieron otro pecado. Le prestaron sus oídos a Satanás y comenzaron a escuchar lo que Satanás le estaba diciendo. Y comenzaron a escuchar de tal forma que una mentira dicha tantas veces se puede convertir en una verdad en tu corazón. Que le creyeron a Satanás que él iba a ser más grande que Dios. Algo que nunca pudo haber hecho. Y no se fue solo. Esos ángeles fueron transformados en demonios, los cuales hoy están gobernando en barrios, comunidades, en países, en puestos de privilegio, de presidencia, de alcaldía, de condado, de gobernación, en escuelas, en televisión, en medios de difusión masiva. Siempre hay un demonio esperando. Usted va ahora mismo a la ciudad aquí de Palm Beach a sacarle un permiso, renta un local, y si usted dice la palabra iglesia, los ojos se le ponen así a la persona que lo está atendiendo. Pero si usted dice: voy a abrir un bar, voy a abrir un lugar para jugar juegos, voy a abrir una discoteca, voy a abrir una tienda, no hay problema, hermano, le dan ese permiso en el día. Pero si usted dice: voy a abrir una iglesia, hermano, entonces tenemos que entender por qué esto sucede. Porque esto es espiritual. Pero nosotros somos hijos de luz. Nosotros no tenemos que escondernos de las tinieblas. Las tinieblas se tienen que esconder de nosotros. Que Satanás esté por aquí, por allá, con uno y otro demonio, no quiere decir que nosotros dejemos de avanzar. Pero para avanzar necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos la bendición de Dios. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las regiones celestes. Entonces esto no se trata de cuán fuerte yo puedo dar con la mano, sino cuán fuerte yo puedo crecer en el espíritu. Para cuando el demonio te vea, no vea tu cuerpo, no vea tu ropa, no vea tus ojos, vea quién carga dentro de ti. Vea quién carga dentro de ti. Mis amigos me tienen que conocer por lo que yo soy ahora, no por lo que yo era antes. Tienen que hablar diferente conmigo ya. Mis vecinos, tu familia me tiene que ver diferente. Nos tienen que ver diferente. Ya no me pueden conocer por aquel que tomaba, por aquel que se drogaba, por aquel que se emborrachaba,
por aquel mujeriego, por aquel mujeriego, mentiroso o ladrón. No pueden conocernos por eso. Ahora tendrán que conocer que hay alguien mucho más excelente que habita en nosotros, que cambió a aquel mujeriego, a aquel ladrón y a aquel mentiroso. Ese es el poder del evangelio. Cuando alguien es transformado, lo que no puede hacer un médico, lo que no puede hacer la ciencia, lo que un científico no puede hacer, lo hace el Espíritu de Dios. Porque fuimos llamados para heredar bendición. Para muchas personas, lastimosamente, incluso para muchos cristianos, bendición es las cosas del mundo. Tener casas, tener autos, tener bendición. Hermano, no cambia el pan por la cebolla. Eso no es bendición. Eso lo tiene el impío y no va a la iglesia. La bendición se extiende aún mucho más allá que eso. Es poder, entienda esto, coronar, es poder vencer las batallas que el mundo material, el mundo inicuo, el mundo fatuo, el mundo impío no puede recibir. Es conquistar en el Espíritu, es ganar la vida eterna a través de nuestras obras y de nuestra fe. Donde la santidad es el sello que nos va a delatar para que el enemigo comprenda que ya no le pertenecemos a él, sino al Dios que vive por los siglos de los siglos. Esa marca es tu mayor tesoro. ¿Quién eres hoy? No quién eras mañana, perdón, ayer. ¿Quién eres hoy? ¿Por qué nos conoce mi vecino? ¿Por quién me conoce mi amigo? ¿Por quién me conocen en mi centro de trabajo? ¿Qué piensan de ti? ¿Qué piensan de mí? ¿Qué opinión tienen? Es importante la opinión. Hay quien dice, yo no vivo de la opinión de las personas. Hermano, es importante porque tu opinión es el testimonio de una vida transformada. Mire, si usted quiere saber algo que le va a costar trabajo recuperar, si usted falla, es el testimonio. Usted podrá hacer miles de cosas buenas, pero si usted falla una vez, le va a costar sangre recuperar el testimonio, porque esa marca queda. El testimonio es poderoso porque el testimonio es una carta donde el que mira ve el reflejo del poder de Dios, ve el reflejo de la obediencia, ve el reflejo de la santidad. El testimonio es el reflejo del corazón del Señor. Las personas dicen, en ese hombre, en esa mujer, habita Cristo, habita el reino, habita el cielo. La Biblia dice que Daniel era un hombre de Dios. Cuando Daniel tuvo aquel problema que lo sorprendieron orándole a su Dios, el rey Darío no pudo meter las manos para zafarlo de ese problema. Y lo único que pudo decir, escuche bien, el rey Darío, para que usted entienda lo que yo te quiero decir en esta mañana, por quién debe ser tú conocido, por qué, qué haces, cuál es tu prioridad. La Biblia dice en Daniel capítulo 6, verso 16, que cuando el rey Darío lo fue a visitar y le dijo, mira, yo no te puedo sacar de ese foso, allí te van a meter, pero el Dios tuyo, al cual tú continuamente le sirves, Él te libre. Wow. El Dios tuyo, al cual tú continuamente le sirves. ¿Por qué le dijo esas palabras? Porque conocían que Daniel era un hombre de oración. Conocían que Daniel tenía un Dios. El mundo, el vecino, el amigo, tu jefe tiene que conocerte que tú eres un siervo de Dios. Hay veces cuando yo voy a trabajar con los clientes, allí yo le trabajo a una compañía que me da varios contratos. Y hay veces que yo llego y conozco nuevos clientes y los nuevos clientes me dicen, oh, no sabía que tú eres pastor. Y yo me quedo así. ¿Por qué no? Porque John me lo dijo, o Hannah me lo dijo, o alguien se lo dijo, que tú eres pastor. Que me conozcan por quién soy ahora. Nadie me dice, oh, tú no eras del mundo, tú no eras ladrón, tú no, aquí no te quiero, porque pueden perderse las cosas. No, que te conozcan por ser alguien transformado, un siervo, una sierva de Dios. Y yo enseguida, con tremendo orgullo, con tremendo golpe en mi corazón, y lo busco en YouTube y mírame, aquí predicando. Porque me gusta, amo predicar la palabra del Señor. Me siento privilegiado. Porque este es un privilegio. Servirle a Dios es un privilegio. Servirle a Dios es lo mejor que te va a pasar en el resto de tu vida.
No es ganarte la lotería, eso posiblemente te aparte de Dios y consuma tu corazón. No es haber llegado a este país, no es haber tenido los hijos que tienes. Todo eso puede ser parte de bendiciones, pero lo más grande que te puede pasar es ser un siervo de Dios. Pablo pudo encontrar esa respuesta en la profundidad de su relación con Dios, cuando él dijo: mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por amor a él lo he dejado todo. Hace unos días escuché al pastor Juan Carlos Harrigan en una entrevista y le preguntaron cuál es el precio del ministerio. No sé si alguien lo vio. ¿Cuál es el precio del servicio a Dios? Y él dijo algo que usted hoy tiene que entender. Dijo: el precio del servicio a Dios no es la oración, no es el ayuno, Angelito, no es congregarse todos los días. El precio del servicio a Dios no es sacrificar el dinero para entregarlo por ofrenda o por diezmo. El precio del servicio a Dios es morir tú a tus pasiones, a tus deseos, dejar de anhelar tus cosas para servirle a Él. Es entregarte para Él. El precio de servirle a Dios es no servirnos a nosotros, no más. Vivir para Él. Ese es el precio. Pero es un precio en el cual todos no están dispuestos a pagar. No están dispuestos a pagar. Pero ese es el verdadero precio. Morir a tus sueños, a tus pasiones, a tus deseos. Ese es el precio. Ese es el precio. Pablo, un tremendo hombre de Dios, en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 1 al 3, le dice a esta iglesia: yo pues, preso en el Señor, es decir, de aquí no salgo, hermano, déjenme aquí. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tanto Pedro como Pablo nos hablan de la unidad del Espíritu. Solícitos en guardar esa unidad. Debemos unirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Aquí no puede haber división. Aquí no puede haber chisme. ¿Sabes? En esta iglesia no hay chisme. Lo puedo decir. Porque los primeros que no lo permiten son los pastores, porque el chisme empieza por los pastores. Si la pastora o el pastor permiten o entran, el chisme empieza por ahí. Créame que empieza por ahí. Por eso los hijos siempre van a copiar el comportamiento de los padres. Y van a aprender. Porque el chisme daña, la mentira daña, señalar daña, hablar. Nadie habla de él, siempre hablamos de otro. Todo eso destruye el vínculo de la paz en el Espíritu dentro de una congregación. En ese mover no hay mover del Espíritu Santo. En esa atmósfera no hay bendición. No la hay. Hay una historia en la Biblia que nos enseña que nunca podremos extendernos hacia adelante si no limamos las asperezas del pasado. Usted no puede cargar con lo viejo, con lo que aún lo marca. Si hay algún nombre, si hay alguna opinión en el pasado sobre usted, usted tiene que trabajar para que eso sea borrado. No espere, el tiempo no lo va a borrar. Trabaje usted. Génesis capítulo 32, no lo va a ver en pantalla, pero nos habla la historia de Jacob. Cuando Jacob salió, que tuvo el problema con su hermano Esaú, tuvo que huir porque Esaú lo iba a matar. Y fue allá, el padre lo envió junto a su tío Labán. Y allí todos saben lo que pasó. Tuvo tremendo tiempo el hombre luchando por aquellas dos mujeres que amaba. Pero allí se enriqueció Jacob. Y llegó el tiempo de Jacob salir de casa de Labán. Pero Jacob sabía algo. Él sabía que aún su pasado era parte del presente. Que aún su pasado no lo dejaba desarrollarse.
no lo dejaba extenderse. Había algo, hermano, cuando usted hace algo malo, cuando usted hizo algo malo, no hay algo que le está golpeando todo el tiempo, que no lo deja vivir, que no lo deja andar tranquilo. Es decir, usted pierde la paz. Había en el corazón, en la mente, en todo el cuerpo de Jacob, había ausencia de paz. ¿Por qué? Porque él llevaba todavía su roce, su aspereza con el hermano, con Esaú. Y él necesitaba que eso cambiara. Y la Biblia dice que cuando él salió de aquel lugar, de aquella finca, de casa de su tío, salió con sus 2 esposas, 2 siervas, hijos y todo el ganado y todas las cosas que tenía. Cuando aquellas eran 2 esposas, hoy no se atreva. Si tenemos una y con eso nos sobra. Pero usted va a poner más. Es lo mejor que tenemos, hermano. Cuando los hijos se vayan, es esa la que queda. Cuando usted caiga, es esa la que te levanta. Es ese. Y Génesis nos enseña que Jacob le dijo a su familia: váyanse todos, pasen, y los envió a todos de ese lugar. Y él se quedó allí en un lugar donde en aquel lugar sucedió algo. En aquel lugar algo tenía que cambiar. Envió su familia, la sacó de allí y él se quedó en aquel lugar. Y en Génesis 32:24 dice: así se quedó Jacob solo. Se quedó allí. Escuche, él no tenía que quedarse. Él podía continuar con su familia. Nadie se lo impidió. La Biblia no lo dice, no lo refleja. Dice: y allí se quedó Jacob solo. ¿Para qué se quedó Jacob solo? Dice: y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Había un ángel de Dios en aquel lugar al cual Jacob enfrentó, el cual él necesitaba enfrentar. Porque Jacob sabía que había un pasado que lo acusaba en el presente. Había algo que tenía que ser cambiado en este presente para que pudiera existir un futuro glorioso. Él no tenía sus ojos puestos en su familia, en su descendencia o en todo lo que había logrado en casa de Labán. Él tenía puestos sus ojos en la bendición de Dios. Y la Biblia nos enseña que si algo era importante para él en ese momento, era transicionar de lo que era a lo que Dios le había prometido. Dios le había prometido, pero su nombre incluso lo acusaba. Su nombre lo acusaba. Su nombre lo marcaba. Su nombre le impedía avanzar. Ay, pero yo veo como tú has crecido, yo veo como tú has tendido. Hermano, usted está viendo por fuera, pero por dentro estoy destruido. Por dentro no tengo paz. Cualquier persona que lee la palabra dice: ¿qué más bendición puede recibir este hombre? Si mire, se marchó de ahí con posesiones, con mujeres, con hijos, con nietos, con todo. Pero dentro de él había algo que faltaba. Siempre algo que falta cuando Dios no está presente o cuando la bendición no está sobre nuestras vidas. Y Jacob se quedó allí peleando con el ángel. Y dice la palabra de Dios que ya estaba amaneciendo, llegando el alba, y que el ángel dijo: suéltame porque amanece, ya va a amanecer, ya viene el alba. Y él le dijo con estas palabras: no te dejaré si no me bendices. Pero ¿qué más bendición necesitaba Jacob? Necesitaba que le cambiara su nombre, que le cambiara su marca, que le quitara la maldición y se la transformara en bendición. Y yo me imagino que el ángel siguió ahí insistiendo. Y vamos a ver hasta cuánto él está dispuesto a pelear por esa bendición. Y no, pero dime, mira, vamos y que amanece, suéltame. No, pero no te dejo. No te dejaré hasta que no me bendigas. Escuche. Y la Biblia dice que el ángel lo bendijo, le cambió el nombre de Jacob por Israel. Y ahí soltó al ángel y ahí salió el hombre a caminar, a reunirse con su familia, pero ya bendecido. Y si usted lee la historia más adelante, mire la comparación del Jacob que salió al Israel que entró. Dice que cuando Esaú lo vio lejos, no se abalanzó sobre él para destruirlo. Dice que vio su rostro como el de un ángel. Vio en él la paz. Vio en él la transformación. Vio en él la bendición. Es decir, ya no había un enemigo, sino un hermano. Porque Jacob luchó por su bendición.
Y su bendición era borrarle la maldición que lo acusaba. Para que Dios te bendiga, tu pasado no puede ser parte de tu presente. Escuche bien, tu pasado ya no puede estar en tu presente. De una misma boca no pueden salir dos aguas. La palabra nos enseña eso. La misma boca que nosotros usamos aquí para adorar, para alabar, no puede ser la misma boca que vamos a usar para ofender y dañar. Las manos que levantamos aquí al cielo no pueden ser las mismas manos que están dispuestas también para señalar y lastimar. Los pies que nos traen, que nos llevan cada domingo y nos hacen congregarnos como iglesia en este lugar en la mañana, no pueden ser los mismos pies que te lleven en la noche al nightclub. Yo me acuerdo cuando comenzamos el ministerio allí en el porche de mi casa, hace unos 11 años atrás. Había una hermanita, hermano, cada jueves yo tenía que imponerle las manos y sacarle el demonio. Eso era, hermano, no había un culto donde no había manifestación. Todos los cultos comenzábamos domingo y creo que era el otro día el jueves. Después cambiamos para el martes, domingo y jueves, domingo y jueves. Siempre había manifestación, siempre había liberación, siempre. Y la misma hermanita y otro hermanito más, que hoy no está con nosotros. Y yo dije, ¿qué pasa aquí? Yo en mi experiencia en el pastorado me consulté con otros pastores que conocen de guerra espiritual, que conocen en esta área. Y me dijeron, mira, lo que sucede es que hay puertas que está abriendo que no cierra. Entonces la hermana venía los domingos con los ojos medio cerrados, con las lagañas hasta aquí, porque sábado en la noche estaba en Sabor Latino dando cintura. Es verdad, hermano. Es verdad. Y eso provocaba que aquel que se iba regresaba con 7 más fuertes. Y ahí yo tenía una pelea de demonios. Aquello era un círculo, hermano. Un circo romano. Aquello había que verlo. Si yo le hago los cuentos a usted, usted no lo va a creer. Y se pasaba el bendito culto, sentaba allí en su silla. ¿Y sabe lo que hacía? Porque yo la veía, el pastor ve todo. Desde allá arriba yo le veo su cara. Era constantemente mirando su teléfono. Yo decía, ¿qué preocupación tendrá la hermana? No había un culto de un domingo donde esa hermana no estaba ahí. Y yo decía, ¿pero qué está brava? ¿Qué le pasa? ¿Qué mensaje está recibiendo? ¿Qué le pasa? Domingo por domingo. Y un día le pregunté, hija, ¿qué te pasa? Que yo te veo que tú entras, que tú vienes, pero tú no recibes. Tú estás ahí todo el tiempo fuera. Tu mente está fuera. Tu espíritu no está aquí. No, es que yo estoy viendo si está entrando el pago del viernes. Esta mujer no me ha pagado. ¿Usted sabe lo que es? Que estaba viendo si le entraba el pago directo, el depósito directo, y no le entraba y no le entraba. Y el domingo se lo pasaba ahí perdiéndose la palabra, la bendición de Dios, perdiendo la forma de que ese pago entrara el viernes, sí o sí. Y él estaba preocupado en su fuerza por el pago el viernes. Y Satanás le estaba robando la bendición, atrasándole el pago todos los domingos. ¡Ojo! Por eso terminó en la calle, en el mundo, lastimosamente. Y nunca más vino a la iglesia. Porque el pecado que tú arrastres y no sueltes, termina crucificándote, venciéndote, destruyéndote. Entrégale al Señor tus cargas, pero también tus debilidades. Tus debilidades. Primera de Pedro 3:10 al 11. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. De una misma fuente no pueden salir dos aguas. No olvide eso. Apártese del mal y haga el bien. Hay cosas, escucha bien, que te van a gustar, pero ya no puedes hacer, hermano. Hay cosas que hacías que ya no puedes hacer. Tú las conoces, yo las conozco. Hay personas que tú amas, que les tienes afecto, pero la compañía de esas personas te hacen daño. Ahora son nocivas para ti porque no están en el mismo espíritu. ¿Qué conversación puede tener usted con un impío? ¿Solamente predicar el evangelio? ¿O hablar de trabajo? ¿Pero qué tiene que ver Baal? ¿Qué tiene que ver Beelzebú? ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver? Entonces hay personas que amamos
Pero para Dios poder construir una nueva criatura en nosotros, nos tiene que alejar a esas personas del lado porque no nos convienen. Hay círculos íntimos, hay compañías que son nocivas para nosotros en este momento. En el pasado traían diversión, en el pasado traían entretenimiento, en el pasado eran parte de nuestra vida, pero ya en la nueva vida no pueden ser parte. Pueden ser parte de la familia de Dios, pero no pueden ser parte tú ir a ellos, sino ellos venir a ti. Porque el mundo tiene que convertirse a la palabra de Dios, no la palabra de Dios al mundo. Círculos en los cuales ya no nos conviene estar, temas de conversación inapropiado, conversaciones de doble sentido. No habrá puertas, hermano. Donde no se hable con respeto, donde no haya santidad, donde no se valore a la persona así, que el valor de la persona no tenga que ver con su posición. Porque Dios no mira, el corazón del Señor no mira lo exterior, no mira lo que el hombre vale, los títulos que tiene, no mira las posesiones que tiene. Es el alma lo que vale. Entonces usted no puede ser parte porque usted termina pecando igual que ellos, señalando y criticando a aquel que está allá. Pablo tuvo que confrontar a Pedro cuando Pedro trató de judaizar con los nuevos convertidos. Y era uno en una forma y era otro en otra forma cuando unos estaban y cuando otros no estaban. Y Dios nos llama a ser veraces, a ser constantes, a que no haya en nosotros cambios de variación, a que el sí sea sí y el no sea no. Así nos llama el Señor. ¿Y que le vas a caer mal a muchas personas? Sí, le vas a caer mal a muchas personas. Porque el caerle mal no quiere decir que tú no las ames, sino que tú no estás de acuerdo con lo que ellos quieren hacer. Que no compartan tu visión. No los hace tus enemigos, pero tampoco tus amigos. ¿Entiende eso? Hay lugares que ya no podemos frecuentar. Hay amigos que ya no pueden ser parte del presente de hoy. Si usted se sigue congregando con los que siguen tomando, con los que siguen emborrachándose, usted termina igual que ellos. Si usted quiere que Dios lo limpie, sálgase de ahí. Le va a costar trabajar y caminar solo mucho tiempo, andar en el desierto, pero en el desierto te acompaña Dios. Allí no te van a faltar los cuervos, no te va a faltar nada y vas a librarte de toda la carga si quieres cambiar. Si quieres cambiar, pero no sigas jugando con Dios toda la vida, porque la paciencia del Padre es grande, pero un día se puede acabar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Donde se hable mal, no esté. Como le dije hace rato, conversaciones de doble sentido, no entre en ellas, porque terminan en cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios. Buscad la paz y sígala. Hermano, todo en cuanto dependa de ti y de mí, trata de hacerlo bien. La Biblia dice que Jacob buscó la paz con su hermano. Buscó, la necesito. Yo no sé si él está dispuesto a buscar la paz conmigo, pero yo sí tengo que estar dispuesto a tener la paz con él. Yo sí tengo que estar dispuesto a tener la paz con él. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso incluye la familia. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los pobres, con todos los hombres. Eso incluye también a la familia. Ay, pastor, pero yo no me puedo humillar. Mire, mejor es ser el que se humilla y no que se exalta. Créeme, mejor es ser el que se humilla y no el que se exalta. Porque el que se humilla demuestra mansedumbre, demuestra el amor de Dios. Y es más inteligente que el que se exalta. Porque la mejor batalla es la que tú no debes echar. Hay peleas en las cuales no tienes que meterte. Deja que el Espíritu de Dios las libre por ti. Deja que la bendición que está sobre tu vida sea quien tome el control. Deja que eso lo haga. Porque los ojos del Señor, 3:12, primera carta de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. ¿Cuál tú crees que sea la reacción de Dios cuando ve que tú vives en justicia? Que tú eres una persona justa. La Biblia dice
que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sí o no? Entonces, ese mismo gozo lo siente el Padre Celestial cuando ve a un hijo actuar, vivir en justicia. Es justo. Y el que anda en justicia, escuche bien, vive con gozo. El gozo es la alegría y felicidad que experimentan aquellos que andan en los caminos del Señor. Pero esa alegría y esa felicidad no es solo un sentimiento, es una fortaleza, la cual trae paz a tu corazón. Cuando hay gozo es porque hay felicidad y alegría, lo cual provoca en mí una fortaleza. No estoy turbado, estoy seguro de lo que va a pasar. No estoy defraudado, estoy completamente seguro de que el Señor va a actuar. Y eso fortalece tu visión, fortalece tu vida, fortalece tu fe, fortalece todo. Y tú permaneces de pie mientras otros caen. Por eso el gozo ese es tu fortaleza. Y como regalo de Dios para nuestras vidas, el Señor nos dice, y sus oídos atentos a aquellos, oídos atentos a sus oraciones. En otras palabras, el Señor está esperando que tú le hables. Oídos atentos, es decir, esta puerta no se va a cerrar. Porque mi hijo, el justo, en cualquier momento habla conmigo. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Esta puerta de Dios no se cierra para los justos. Y sus oraciones serán escuchadas. Clama al justo. Usted fue llamado, hermano, para heredar bendición. Mire, le voy a enseñar algo. Esta barra de aquí de acero, stainless steel, cuando usted la toma en la mano, tiene un valor. Usted la va a comprar ahora, como la compré yo en Amazon, y le puede costar $18, $25 de stainless steel. Ahora, es un buen metal. Está hecho de un buen metal, es duro. Pero ¿dónde está el valor de esta barra? Esta barra sola puede costar, digamos que unos $20. Pero si esta barra la toman los trabajadores y comienzan a construir de ella, por ejemplo, shoe horses, que son las espuelas para los zapatos, pasa de un valor de $20 a unos $400. El mismo material. Ya no como barra, sino como shoe horses. Pero si estos shoe horses o esta barra la toman otros trabajadores y hacen de ellas agujas para inyectar o algún tipo de material médico, pasaría de costar $20 quizás a unos $10,000. Escuche esto. Pero si esta barra los mismos trabajadores la usan para hacer muelles o gaskets, es decir, zapatillas o bujes para relojes finos, el valor se incrementaría hasta $40,000. Pero si esta misma barra que comenzó con un precio en el mercado por $20, escucha bien, esta misma barra que comenzó con un precio de $20 en el mismo mercado, los trabajadores la usan para las tecnologías láser, para construir microchips e insertarla dentro de las computadoras, adquiriría en el mercado ya hecho el producto un valor por encima de los $100,000. Esta barra que comenzó valiendo $20 termina con un valor de $100,000. Esta barra de 1 libra o 2 libras, no sé. ¿Qué te quiero enseñar en esta mañana con esto? Que tu verdadero valor no lo define el material con el que estás hecho. Tu verdadero valor está en lo que puedes hacer con ese material. No es, escucha bien, venir cada domingo a tu vida, a la iglesia no añade valor a tu vida. Escucha esto, escucha esto. Leer la Biblia cada día, escucha bien esto, no va a añadir valor a tu vida, va a añadir conocimiento. Pero si tú vives para Cristo, si tú vives para Cristo, si tú sirves en Cristo, si tú operas en Cristo como un discípulo de Cristo, tu valor se incrementa de una forma poderosa y el mundo podrá conocer el poder del evangelio a través de tu testimonio. El valor tuyo no está en lo que conoces, sino en lo que aplicas de lo que conoces. Si vengo a la iglesia
o al templo, recibo palabra y no hago nada con ella, valdría en el mercado $20. Pero si yo me convierto en un heredero de bendición, si yo ando por la calle, oro por las personas y me creo lo que estoy recibiendo, hermano, ya usted pasaría de ser un simple metal de $20 a ser uno de $100,000. Porque tu valor está en lo que tú cargas, lo que llevas por dentro. Si lo explotas, si lo tienes, eres heredero de bendición. Bendice a tus hijos, bendice a tus nietos, bendice a tu familia. No hables maldición por tu boca, porque heredarían la palabra del padre o del abuelo. Declara sobre ellos. Si el mundo no ve en ellos un ingeniero o un médico, tú sí lo ves. Si el mundo no ve en ellos a alguien que va a cambiar, tú sí lo ves. Tú sí lo ves. Porque si tú eres heredero de bendición, ellos también son herederos de bendición. Ponte tus pies. El poder del evangelio se manifiesta en nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestro testimonio y en nuestra fe. Ser heredero de bendición no es conocer lo que Dios separó para tu vida, es usar lo que Dios te ha entregado. Porque el que no usa lo que Dios le entrega, le es quitado y se le es dado a otro que sí tiene hambre y sed por usarlo. Por eso en esta mañana yo quiero que cuando tú te vayas de este lugar, no te vayas solamente con el conocimiento previo de que eres un hijo de Dios. Si eres un hijo, si eres una hija de Dios, sino que te vayas de este lugar con el conocimiento de lo que puede lograr y hacer un hijo de Dios, que es heredero de bendición. A Dios sea la gloria, sean dada toda la gloria, que nos ha bendecido el Padre con toda bendición espiritual en todos los lugares en Cristo Jesús. Usted no es escaso de nada. Usted no salga al mundo a crear lástima, porque usted es un creador, un provocador de la gloria de Dios. Usted no tiene que estar mendigándole a nadie un favor. Pídale el favor al Padre y el Padre va a mover los corazones para que ese favor sea suplido. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Yo no quiero cada domingo dejarle enseñarle a usted lo que usted crece en el Señor, lo que usted carga, lo que usted porta. Yo quiero que usted viva como eso, que usted camine como eso. Usted es un soldado de Cristo. Usted está lleno de gloria. El Espíritu Santo que reposa sobre usted es el que va a empujar la puerta, es el que va a sanar al enfermo, es el que va a echar fuera el demonio. Quizás están viendo un muchachito que no sabe leer, que no sabe escribir, que no es letrado, que no sabe hablar. Pero cuando ese muchachito, cuando esa muchachita ora, los enfermos sanan. Heredero de bendición. Y no de bendición humana, sino de una bendición celestial entregada únicamente por el Dios que está por encima de toda la creación. Y usted tiene el armamento más preciso. Lo que usted carga, hermano, si usted lo usa, le cambiaría su vida. Me ha cambiado la mía. Yo he podido ver cómo Dios trabaja, lo he podido ver cómo Dios pone favor, cómo el Espíritu Santo cuando está y reposa sobre nosotros. Hermano, David decía, porque en mis alturas me hace andar. Hay un nivel de gloria en el cual cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, tú caminas en ese nivel de gloria, de fe, positivo, diferente. Unos están viendo muerte, pero tú estás viendo vida. Unos dicen no hay más chance y tú estás viendo un montón de oportunidades. Unos dicen hasta aquí llegamos y tú estás viendo diferentes caminos. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Si tú no cargas esa herencia, es decir, si no crees en esa herencia, tu vida va a ser una vida seca, reducida a la ley humana, donde 2 y 2 son 4, pero en el reino de Dios 2 y 2 no son 4. Entienda eso, por favor. Ore por las personas y déjale al Padre la respuesta. Pero ocúpese, asegúrese de que la presencia del Espíritu Santo esté sobre su vida. Y cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman.
Eso no solo es lo que está en el cielo, sino lo que tú podrás manifestar y ver en la tierra como un portador de su presencia. No te creías que Dios te iba a usar y hoy Dios te está usando. Pensabas que no llegabas y sobrepasaste. No lo hiciste tú, lo hizo su presencia sobre tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana glorificamos tu nombre. Y te agradecemos, Padre, por la palabra que hoy tú nos has entregado. Ayúdanos como iglesia a vivir en unidad en el Espíritu. Padre, para que todo el arsenal, Padre eterno, del cielo sea derramado sobre la congregación que ha ejercido la obediencia. Sobre aquellos hijos de obediencia, Padre, en los cuales reina tu amor. Donde el amor, Señor, oh Padre, propio queda extinguido y el amor hacia los demás, Señor, renaltece, Padre. Donde nosotros, Señor, no valoramos nuestra vida, sino la del que tenemos a nuestro lado. Donde nosotros no buscamos nuestra felicidad, sino la felicidad de nuestros hermanos. Porque cuando ellos son felices, nosotros seremos felices. Padre, tú nos enseñaste que el amor hacia el prójimo es el amor que debemos provocar en nuestras vidas. Porque nadie quiere ser mal amado. Pero no podemos dar amor si no recibimos amor. Pero también te pedimos, Padre eterno, que tú nos permitas, Señor, oh Padre, unidos en la obediencia, en un mismo espíritu, ocupar el tiempo, Padre eterno, que nos distrae, para que podamos provocar las bendiciones del cielo en nuestras vidas, para que podamos ser, oh Padre, ya no observadores, sino protagonistas de tu presencia. Que tú uses a cada uno de los hermanos aquí presentes con poder y con autoridad, porque tú nos has dado poder, nos has dado dominio, nos has dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Tú dices en tu palabra que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán, Padre. Y yo lo creo, nosotros lo creemos, y en esta mañana avivamos, Señor, en nuestros corazones el fuego del poder de Dios, el fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros, para que las bendiciones que has separado en el cielo para aquellos que te aman nos persigan hasta el final de nuestra vida. Padre, somos, oh Padre eterno, hechura tuya. Padre, no estamos, Señor, para pedir prestado, que otros vengan a pedirnos a nosotros, Padre. Nosotros somos hijos tuyos, dueños del oro y la plata, y en casa del justo, como promesa tuya, dice tu palabra que no habrá escasez. Hay provisión en la casa del justo. Hay provisión sobre tu casa, iglesia. Hay provisión, no temas. Si el vecino no pudo pagar, tú vas a pagar. Si el amigo que conociste en el trabajo la está pasando mal, ese no es tu reflejo, ese no es tu camino, porque el Padre tiene algo mucho más excelente para tu vida. Porque tú no estás en el mismo nivel, tú estás en un nivel aún mucho más excelente. Estás en las manos de Dios. Estás en la presencia del Altísimo y no hay crisis en el reino. No hay escasez en el reino, y quien habita en su presencia disfruta de la bendición del reino. Porque el Hijo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iglesia, usted es heredero de bendición. Comienza a usar lo que Dios te ha entregado. Comienza a activar lo que Dios te ha entregado. Comienza a abrir las puertas con la oración y con el ayuno, con la fe, y verás como Dios va a hacer las cosas. No lo hagas con las manos, no podrás ni aún así mover la menor de las puertas. Pero cuando Dios está contigo, podéis decirle a una montaña: muévete, y se movería. Y todo lo hace el Espíritu de Dios. Padre, te damos gracias. Y yo te pido que quites toda duda, toda incredulidad del corazón de mis hermanos en esta mañana. Padre, que todo sentimiento de incapacidad mental, todo sentimiento, Padre eterno, negativo que esté en el corazón de esta iglesia, donde ellos se sientan, oh Padre eterno, menos, donde ellos crean que no son, oh Padre eterno, retribuidos con poder, que no han sido empoderados desde lo alto, Padre, desaparezca de su mente y sus corazones en esta hora, y que puedan decir como dijo tu siervo: porque yo sé en quién he creído. Yo sé, Padre, en quién hemos creído. Yo sé el Dios al cual le servimos, y yo sé que es poderoso para levantarnos aún de la muerte. Padre, gracias por esta palabra, y ayúdanos a vivir la unidad en el Espíritu y a fusionarnos como iglesia, para poder adelantarnos y extendernos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste. Y nada podrá impedir lo que tú has comenzado. Gracias, mi Dios. A ti te damos en esta mañana toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.